Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y mirad, vamos a repasar un poquito números. Según datos del 2021, que son los últimos en los cuales hemos tenido acceso desde CQ en Frecuencia a través del Ministerio de la Secretaría de Telecomunicaciones y del Ministerio, en España en 2021 habían 32.406 radioaficionados. Y por provincias, las provincias que superaban los 1.000 radioaficionados en cada una de estas provincias eran Barcelona con 3.254, después Madrid con 3.103 y luego ya Valencia con 1.679, Alicante, Asturias, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Murcia. El resto de provincias estaban por debajo de los 1.000, estando Málaga con 879 radioaficionados, Zaragoza con 873 y así seguimos hasta, digamos, las provincias con un menor número de radioaficionados, que además coinciden perfectamente con esa fotografía que hemos estado viendo en los últimos años de esa España vaciada, como puede ser Segovia o Soria, con 92 radioaficionados en Segovia y 58 radioaficionados en Soria. Pero en total, en Eco Alfa, en España, estábamos en torno, hace eso, un par de años, algo menos, en torno a los 32.406 radioaficionados. Son muchos radioaficionados, la verdad. O sea, tener en un país como España tener 32.400 radioaficionados, pues es un buen número a la hora de participar en las diferentes actividades y dar un soporte a la población en determinadas situaciones en las cuales el papel de los radioaficionados es importante, pero sobre todo son 32.000 personas, 32.000 individuos disfrutando de una afición que, como siempre decimos, tiene mucho de experimentación, tiene mucho de disfrute y tiene mucho de ciencia y tiene mucho de crecimiento personal también. Pero es que además, en torno a la radioafición, en estos datos de 2021, habían aproximadamente unas 336 asociaciones, es decir, estos 32.406 radioaficionados estaban alrededor o se amparaban alrededor de 336 asociaciones. Muchos de ellos no pertenecen a ninguna asociación, simplemente pues ejercen su actividad de forma autónoma, sin participar y sin formar parte de ninguna asociación, pero muchos otros sí. Y por ejemplo, el caso de la Unión de Radioaficionados Españoles, el caso de URE, hoy en día agrupa aproximadamente unos 7.200 socios, ¿vale? Ponle 100-200 arriba, 100-200 abajo, lo que supondría aproximadamente un 20% de los radioaficionados españoles, siendo la entidad, la asociación, con un mayor grado de representatividad o de número de socios en España. Hay otras también a nivel nacional, como FEDIEA y otras, pero la URE podríamos decir que además siendo la representante en España o la representación en España de la IARU, de la Asociación Internacional, pues podría ser la que tiene un mayor peso específico dentro de la comunidad de radioaficionados. Y aún así, ese 20%, bajo mi punto de vista, se queda corto, es decir, el 80% de los radioaficionados en España no forman parte del movimiento asociativo en torno a la radioafición. Seguramente se reúnen con otros compañeros a través de otras modalidades como radioclubs, etcétera. Algunos de esos radioclubs pueden estar asociados o federados entre ellos, pero sea como sea, el asociacionismo dentro de la radioafición es algo muy positivo porque rompe un poco la barrera de nuestra soledad como radioaficionados y de nuestra individualidad. Y por eso, en esta ocasión, os queremos hablar de URE, de la Unión de Radioaficionados Españoles. ¿Por qué? Porque, como decíamos, sería la asociación más representativa y con mayor número de socios en el ámbito de la radioafición en España. Pero en las próximas semanas hablaremos también con radioclubs, con secciones locales de URE, para conocer su funcionamiento. Y por supuesto, si formáis parte de una asociación, si formáis parte de un radioclub y queréis que desde CQ en Frecuencia pues expliquemos un poco cuál es vuestro día a día y expliquemos un poco qué es lo que hacéis, os podéis poner en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de nuestra web cqenfrecuencia.com y estaremos encantadísimos de conoceros, de daros a conocer y de charlar un ratito con vosotros para saber, como decía José Luis Perales, a qué dedicáis el tiempo libre.
Y para hablar de EURE, ¿quién mejor que su presidente, Pedro Fernández, Eco Alfa 1, Yankee Oscar, con quien vamos a hablar a continuación? Permitidme antes que os pida disculpas por el audio de mi voz, por el audio de mi micrófono, que por un problema técnico, pues entró un tanto saturado, entró con un punto de saturación y tal vez os resulte un poco incómodo de escuchar. Lo siento muchísimo, de verdad. Son cosas que pasan cuando se realiza la grabación. He intentado mejorarlo todo lo que he podido, pero finalmente así ha quedado. Pero como lo importante y lo interesante es lo que nos cuenta Pedro Fernández de Alfa 1 Yankee Oscar, al final lo que yo pueda decir no tiene demasiada relevancia. Con lo cual, repito, os pido disculpas, pero creo que la conversación es suficientemente interesante como para que la escuchéis de forma íntegra. Así que con mis 1000 perdones iniciales, empezamos con Pedro. Pues para hablar de asociacionismo y radioafición estamos con Pedro Fernández, Eco Alfa 1 Yankee Oscar, presidente de EURE. Muy buenas. Hola, buenas tardes, Xavi, ¿qué tal? Muy bien. Es importante asociarse a los radioaficionados, sobre todo para dar fuerza y para dar visibilidad a nuestra afición, ¿verdad? Yo creo que esto es como el que se pone detrás de un carro a empujar. Claro. El equivalente exactamente es el mismo. Es decir, es muy importante. Es muy importante asociarse, es muy importante empujar en una dirección y ayudar con tu participación, con tu membresía dentro de la asociación, a ayudar a los fines que se persiguen. Pedro, ahora mismo EURE, la Unión de Radioaficionados Españoles, es la asociación con un mayor número de radioaficionados adscritos a ella y con, digamos, que ese poder de esa masa de socios hace que sea la asociación con mayor representatividad ante lo que serían pues los estamentos públicos, tal vez, ante los estamentos internacionales, etcétera, debido a esa fuerza. Pero, de todas maneras, lo ideal sería que fuésemos muchos más. Bueno, esto es un poco complejo. Me refiero que efectivamente, yo creo que de esto no hay ninguna duda. Aunque solo sea que la AURE es una asociación totalmente transparente, se conocen todos nuestros datos, nuestras cuentas se publican, al final la revista acaba siendo pública también, se conoce, nuestros socios tienen toda la información necesaria. De hecho, aunque parezca una locura, yo me he leído, o sea, este mes en la revista venía desglosado todas las cuentas y mira, no sé, por deformación profesional o por lo que sea, me lo he leído. He sido capaz de leérmelo entero. Bueno, es que para eso se envía esa información, para Sí, que claro. todo el mundo la conozca y sepa claramente en qué se gastan sus dineros, los dineros de los socios y en qué se va esta cuestión, ¿no? Uh-huh. El AURE tiene muchos años, ¿no? Vamos a hacer 75 los próximos. El año que viene, el 75 aniversario, 74 años más, como digo yo, los que se anduvieron a gatas, sí, cuando no se llamaba URE y se llamaba de otra manera, pero que básicamente eran los mismos, ¿no? Que finalmente después de la guerra consiguieron retomar la asociación, vamos a decirlo así, o que se autorizara, ¿no? Bueno, independientemente de esto, la URE como tal nace en el 1 de abril de 1949 y desde entonces ha pasado muchas facetas, muchas épocas. Ha habido una época en la que para tener una licencia de refrigerador tenías que ser socio de la URE, por lo tanto, evidentemente, esto yo creo que en definitiva, después del tiempo y después de los años, a la asociación yo creo que le ha perjudicado, porque esto es como cuando se liberalizaron las telecomunicaciones, por poner un ejemplo un poco de aquella manera, cuando se liberalizaron las telecomunicaciones y todo el mundo estaba obligado a pertenecer a Telefónica y de repente pues se produjo un desparrame absoluto. Sí. En fin, ¿sabes cómo te digo, no? Sí, Bueno, pues esto es un poco parecido, ¿no? Lo que sí es cierto es que la estructura, la estructura que nos hemos dado los socios, porque al final esta estructura nos la hemos ido dando los socios con los años. La URE, como digo yo muchas veces, tiene un patrimonio, tiene una infraestructura, tiene que no es comparable a nadie. Yo con todo mi respeto, yo respeto a todo el mundo, a todos, sin excepción.
¿vale? Aquí cada uno, como dice aquel, hace su función y su papel, y a mí no me estorba absolutamente nadie. Pero lo que sí es cierto es que no es comparable la URE con ningún otro tipo de asociación. No hay ninguna asociación en España, me refiero, y en Europa pocas, pues que tengan un edificio administrativo, que tengan una plantilla de 10 empleados, me parece que estamos ahora. Están. Los empleados son otros. Aquí los que viven de la URE son nuestros trabajadores. Los directivos no vivimos de la URE. Hemos pasado también en esa faceta otros tiempos que nos han hecho bastante daño, que no merece la pena recordar. Pero bueno, lo que sí puedo decir con satisfacción es que desde el año 2011, que tuve la suerte de llegar a la directiva de la URE, no sé si la suerte o la desgracia, pero bueno, para mí la suerte de llegar, me llamaron para que fuera una candidatura a la directiva de la URE, y luego por circunstancias en el año 2013 asumí la presidencia y bueno, algo que jamás habría pensado, que evidentemente para mí como radioaficionado que soy, yo soy de la URE, es decir, esto es como para mí esto es un sentimiento. Antes me decías que le motiva a alguien, ¿no? A lo mejor a que se pueda asociar o no. Bueno, hay distintas formas de ver las cosas. Si quieres ahora te diré yo cuál fue mi motivación. Sí, pues claro, me interesará mucho además, pero yo te puedo decir la mía, y la mía es que, bueno, yo me arrimé a una sección de la URE. La URE, pues en su estructura, tiene repartida por toda la península distintas secciones, delegaciones, radioclubs, llámalo como quieras. Sí me gusta decir muchas veces que la URE no es un radioclub. La URE como entidad es una entidad, es decir, es una asociación, ¿vale? Es decir, a veces, porque la gente dice, esto que lo haga la URE, esto que lo haga... Y no se dan cuenta que no, que la URE no está en Madrid, digo yo también muchas veces. La URE no está en Madrid. En Madrid tenemos el edificio administrativo donde están nuestros trabajadores que nos hacen todas nuestras cosas del día a día y del contable, administrativo, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? La URE está en cada pueblo, en cada sitio donde hay una pequeña agrupación, una sección, Sí, hay una serie de servicios que están centralizados en Montegueldo, en la sede, pero URE son cada uno de los socios de URE. Claro, eso a veces yo escucho entrevistas y escucho cosas y dicen, bueno, esto pues es que la URE, ya, pero es que a veces, y gente a veces que te escribe o te dice, no, esto que lo haga la URE. Yo siempre contesto lo mismo, que lo haga la URE, ¿quién de la URE? La empleada de la limpieza, contable, el presidente, ¿quién quieres de la URE que lo haga? Porque la URE eres tú también, es decir, o quiero hacer una actividad, pero quiero que la URE vaya, pues si ya vas tú, no eres tú la URE, pues ya estás tú, ¿no? Es decir, para mí la URE es un sentimiento, entonces yo soy radioaficionado y entiendo que por el hecho de serlo, creo que debo pertenecer en este caso a la URE y por eso soy socio. Y como te decía, yo cuando me arrimé a una sección de la URE, pues allá por el año 81, me parece recordar, 80-81, si mal no recuerdo, o un poquito antes, porque por esa fecha creo que saqué yo ya la primera licencia de EcoCharlie, y me encontré con un grupo de gente pues que tiene las mismas casuísticas que hoy en día. A mí me pasó lo mismo que posiblemente le pasa a otros jóvenes que llegan ahora a una sección y se encuentran a un grupo de gente mayor allí que les mira un poco como raros, ¿no? Pues eso mismo me pasó a mí, ¿me entiendes? Pero fíjate que hablaba precisamente, y ahondo en lo que decías, hablaba esta mañana con otro radioaficionado, precisamente en otra entrevista, que nuestros oyentes tendrán la opción de, ya la habrán escuchado, la semana pasada, con Juanma de Jambay. Y hablábamos de la soledad precisamente del radioaficionado. Y muchas veces el radioaficionado, aunque su hobby es un canal de comunicación y está constantemente comunicándose, al final hay mucha soledad, es decir, estás en la soledad, como digo muchas veces, en la soledad de tu cuarto de radio, de tu shack, etcétera, y al final URE, los radioclubs, el asociacionismo, lo que promueve o lo que fomenta o lo que consigue es romper un poco eso, romper un poco esa soledad, esa cierta soledad. Bueno, mira, eso es no sé si decirlo que es una ventaja y un inconveniente. Efectivamente, nosotros tenemos una suerte y una desgracia. Y es que para hacer lo que hacemos no necesitamos ni levantarnos de la silla. Es decir, estamos en nuestra casa, en nuestro cuarto. Si tenemos un poquito de suerte, ya con los años vas teniendo suerte, evidentemente, y tienes tu cuarto y tienes tu espacio,
pues te pasas las horas en tu espacio. Es decir, no te molesta a nadie, tú no necesitas a nadie para hacer radio, básicamente. El relacionarte con los demás es eso, una relación que te ayuda a crecer como radioaficionado en este caso. A mí la radioafición ha marcado mi vida, es decir, yo me he movido desde que me casé, desde que empecé a trabajar, saqué mi plaza, soy profesor técnico de formación profesional, primer destino definitivo lo tuve en La Rioja, y a mí llegar a La Rioja, a Arnedo concretamente, y encontrarme allí con otros radioaficionados me ayudó a hacer amigos, es decir, claro. amigos que mantengo a día de hoy. Es decir, estos son como los amigos de la mili, no sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Me digo Fernando en Calahorra y a Jesús en Arnedo, y bueno, es decir, y a mí la radioafición me ayudó a realizar otras tareas de mi vida, es decir, y luego me marcó pues en muchas cosas, en muchas facetas de la vida cotidiana, hasta en dónde vivo, es decir, hasta dónde me alquilé un piso, este tipo de cosas. Es decir, tú eres radioaficionado, volviendo un poco a lo que decías antes, y te juntas con radioaficionados. Sí. Y esta es la mejor manera de ayudar a la radioafición, es precisamente unirte a los demás. ¿Sabes qué pasa? Que hasta, bueno, esto es una reflexión, hasta hace un tiempo, esa forma de reunirte con radioaficionados y de estar con radioaficionados y de compartir todo eso, era prácticamente sí o sí físicamente, ¿vale? En los radioclubs, etcétera. Hoy por hoy tenemos muchas ventanas abiertas, por ejemplo, a través de la red, ¿vale? Ahí hay pues, grupos, estoy acordándome ahora de Alfa 1 Foxtrot India Delta, por ejemplo, este chico... lo conozco, sí. Por ejemplo, que tienen la gente de Chavalá de A, ¿vale? Que son chavales que se reúnen, digamos, hacen sus reuniones, se comunican, tienen su parte, digamos, de, entre comillas, asociacionismo, a través de canales digitales, ¿vale? Entonces, y lo entronco con lo que te iba a decir. ¿Cuáles son las dos cuestiones por las cuales yo me asocié a Aure después de algunos años en los que no estaba tan activo, ¿vale? Fue por dos razones, y se lo comentaba Juanma también. La revista y la web, y el acceso a los foros de Aure. Esas son las dos razones principales por las cuales yo me asocié a Aure. Fíjate que son dos razones muy pragmáticas. Pero es así, es decir, yo quiero recibir la revista porque la recibo cada mes y es un momento para yo leer sobre radioafición, no ir a buscar una información, solo es una información que me dan a mí, no tengo que buscarla, me la dan, yo la ojeo y perfecto. Y luego los foros, la web de Aure, esos servicios online de Aure. Para mí, suficiente, quiero decir. Eso es algo que es lo que a mí me impulsó a asociarme, aparte de las cuestiones más sentimentales, ¿no? De formar parte, desde pequeñito, desde que tenía 14 años he oído hablar de Aure, he leído sobre Aure y quería formar parte de Aure, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo que al final me hizo decidirme y dar el paso son esos servicios, digamos, añadidos. Pero hay una cosa que me gusta mucho de Aure que es... también la figura creo que es la figura de, digamos, de aquel radioaficionado o aquel amante de la radio que no tiene equipo, que todavía se está sacando el indicativo, que todavía a lo mejor, pues eso, no tiene estación, etcétera, pero ya puede formar parte de Aure y empezar a, como decimos en Galicia, a fuchicar, ¿no? A meterse en el mundillo y empezar a ponerse en contacto con los radioaficionados. Yo creo que, mira, esto que acabas de decir tú, aquí está todo inventado, ¿eh? Es decir, a veces oigo hablar a otros y no me sorprende, pero sí me llama la atención que es el mismo discurso que llevamos teniendo desde hace muchos años. Es decir, yo cuando obtuve mi primera licencia de radioaficionado, era un poco diferente, porque en aquella época tú para poder tener tu licencia de radioaficionado tenías que tener una estación. Uh-huh. Ahora la ventaja, que yo creo que eso es una ventaja fue importante, es que tú para tener tu licencia no necesitas nada más que aprobar. Apruebas, te dan la licencia y punto. Luego puedes tener o no tener una estación autorizada, ¿no? Pero en aquel momento, en los años 80, no, tú tenías que tener una estación. Y yo pues era un joven, de 17, 18 años creo que tendría en el momento.
o incluso alguno menos. Y entonces, pues yo tenía a mi disposición la estación que tenía la sección de la URE, en este caso de Torrelavega, en aquel momento, y con aquella estación, me acuerdo en la calle San José, aquí en Torrelavega, en un local que nos habían prestado, pues yo pude sacar la licencia de EcoCharlie, pude hacer los contactos necesarios que entonces había que hacer. Sí, una serie de contactos, no me acuerdo cuántos eran ya, se me va un poco la memoria, pero creo que eran 150 contactos o algo así, internacionales, etcétera, etcétera, para poder examinarte posteriormente de la licencia alfa, ¿no? Entonces, todo eso lo hice gracias a la URE. Tú me has hablado de qué te atrae o qué te atrajo. Bueno, yo te puedo decir que a mí no me gusta hablar cuando a veces la gente, ¿qué me das? No. Mira, la URE te da muchas cosas, pero esa, para mi entender, no tiene que ser la razón principal para que alguien se asocie. Sí que es cierto que puede ser la razón para que alguien en un momento determinado tome una decisión, ¿no? Como en tu caso. Pero la revista, la web, los foros la gestión de diplomas. No hay una asociación en el mundo, y no es una fantasmada. Ni siquiera la RRL, con su invento del Lotou, que evidentemente es un pelotazo, tiene un sistema de gestión de diplomas como el que tiene la URE en España. Es decir, y esto hay mucha gente que lo valora, pero son intangibles, como digo yo, mucho que no tienen por qué ser necesariamente la razón, sino una motivación. Es decir, no vengo porque me das esto, sino te doy esto porque tú eres socio de la URE y esa ventaja es la que tú vas a tener. Tus ventajas de socio son esas, la revista. Tenemos 74 años de historia, hemos hecho ya. Y tenemos un fondo digitalizado de todos los ejemplares de la revista desde el año 49. Desde la primera, creo que recordar que fue en diciembre. No fue en abril, sino fue en diciembre, creo recordar la primera revista. Digitalizada, en un buscador que podrá ser mejor, podrá ser peor, pero bueno, pues en un buscador en el que tú pones cualquier palabra, socio. Esto es para socios, los socios tienen que tener alguna ventaja. No todo lo hacemos para los socios, pero los socios tienen que tener alguna ventaja. Tú pones en ese buscador la palabra clave que estés buscando y puedes salirte un listado de todos los artículos en los que aparece esa palabra. Eso es un trabajo arduo que llevó muchos años y que, entre otras cosas, gracias al trabajo que desarrollaron nuestros trabajadores o parte de nuestros trabajadores y algún colaborador también ajeno en la sede de URE. Correcto, y como dices, esos son servicios que son una serie de servicios que están muy bien, que en algunos casos pueden decantar a alguien pues para tomar la decisión de asociarse, por ejemplo, aunque, como bien dices, debería ser, pues, tener algún tipo de paraguas de asociación, debería ser algo pues que todo el mundo se plantease en algún momento determinado, precisamente por estar por esa compañía y por hacer, pues bueno, pues por hacer crecer también la radioafición. Pero hay una cuestión también que creo que es importante, y es el tema de la difusión. Y por ejemplo, hay mucha gente que se acerca, digamos, que se acerca al mundo de la radioafición, les gusta, tienen el gusanillo, a lo mejor han escuchado algo, pero no saben muy bien por dónde empezar, o a lo mejor ni empiezan, a lo mejor no se compran nunca un equipo, pero les gusta y a lo mejor, pues, oye, temas como los SDRs, este tipo de cosas, tenerlas al alcance y darlas a conocer al común de los mortales, digámoslo así, también es un trabajo. Y ahora voy a pecar de eso que tú decías. También es un trabajo de URE, o lo cambio por donde URE puede pues estar presente, ¿no? Bueno, por suerte, como te decía, la URE está presente prácticamente, pero claro, volvemos a lo de antes, defíneme la URE. Ya, claro. Es que ese es el problema. Es decir, yo he escuchado entrevistas, algunas a amigos y a Juanma, mira, no lo he escuchado, no sabía que habías entrevistado a Juanma, ¿le podías escuchar? Juanma, sale esta semana, perdón, salió la semana pasada, ¿vale? Esto bueno, pues no me he dado cuenta porque me hubiera gustado escuchar a mi amigo Juanma, porque además Juanma es pro URE, Juanma es otro convencido, como digo yo, de la asociación. Pero
dices tú, la divulgación, no hacemos más que divulgar la radioficción por todos los medios que podemos. Escritos, prensa, radio, siempre que tenemos ocasión, siempre que hay un evento, yo encantado de hablar con todo el mundo. Esto de las entrevistas, ya sabes tú que no siempre sale bien, sobre todo depende de quién te haga la entrevista, pero normalmente casi siempre sale bien. E incluso entrevistas que salen a otros socios de las secciones de la URE, que a veces me gustan más o me gustan menos por la forma de transmitir el mensaje, ¿no? Yo siempre insisto en que hay que transmitir modernidad. Pero esto de los colegios, que también, pues todo esto que parece novedoso, estas recetas que algunos nos plantean como si fueran la novedad, pues resulta que la primera reseña, refiriéndote al buscador de las revistas, la primera reseña de una actividad, de una sección de la URE en un colegio, es del año 1986. Esto de la radio en las escuelas y todo este tipo de programas lo lleva haciendo la URE desde el año 86. Cuando digo la URE lo promueve, pero los que realizan estas actividades necesariamente tienen que ser sus socios en las secciones. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene capacidad en una sección para hacer este tipo de cosas? Es que es el problema que tenemos. Lo mejor sería que esto lo divulgaran la gente más joven que pudiéramos tener en la asociación, que alguno tenemos, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que eso choca con la realidad educativa, profesional, de los jóvenes, porque están en otras tareas. ¿Quién tiene tiempo para hacer estas tareas? Pues precisamente los que ya no están en esa faceta de la vida, es decir, jubilados, evidentemente. Pero dicho esto, sean jubilados o sean lo que sean, el trabajo se hace. Es decir, todos los años, en nuestra memoria de actividades, que supongo que no sé si has visto, pero en la web la puedes ver, sobre todo, no sé si está ya la de este año, pero la del año pasado seguro, pues todos los años se hacen múltiples actividades de divulgación. Sincronizar el mensaje es complicado. En esto sí estoy de acuerdo. Sincronizar el mensaje es complicado. Al final yo siempre digo una cosa, cada uno a su forma, a su modo, como puede. La cuestión es que la radioafición esté ahí y esté en la calle. Está claro, hay una cuestión. Está claro que a veces nos equivocamos. Yo el que más, ¿vale? Que yo siempre lo digo, que yo soy un radioaficionado mediocre, que llego hasta donde llego, sé lo que sé, hago, lo que puedo. Por momentos no me voy a meter en un concurso, ni me voy a meter en nada en ningún fregado, porque bastante tengo con lo que tengo. Pero al menos intentar, hacer llegar el gusanillo de la radio a la gente. Bueno, pero si lo que tú dices de URE somos, entre comillas, URE somos todos, ¿no? Que sea el lema archiconocido de cualquier asociación, ¿vale? De cualquiera, somos todos. Es el tópico más habitual. Claro, pero es eso. Aunque sea, mejor, peor, de una determinada manera, de otra, en las escuelas, en el centro de trabajo, da igual. La cuestión es, si hablamos de radioafición, si tú llegas por decirte algo, si tú llegas el lunes a tu oficina y dices, vaya, este sábado por la tarde qué calor pasé en el cuarto de radio haciendo radio, estoy hablando con Argentina, no sé qué, solo esa frase ya puede hacer que alguno diga, ¿cómo? ¿Pero qué tienes? ¿Una radio? Sí, tal. Porque yo me lo he encontrado y la inmensa mayoría de radioaficionados me han encontrado que en cualquier momento sueltas una frase y te dicen, oye, pero tú. Y es así. El otro día una persona del marketing me decía, oye, el podcast ese que tienes y tal, digo, mira, no hagas caso y tal, es de una afición que tengo yo, tal y cual. No, pero ¿cuál es? Soy radioaficionado. Hostia, me encanta, a mí me encanta la radio, yo siempre quise ser radioaficionado, tío, no sé qué, tal, te voy a escuchar. Bueno, pues a veces esas pequeñas cositas hacen que la gente se sume y como mínimo ese gusanillo. Pero eso no depende, y aquí te lanzo un capote, ¿vale? Pero no depende de URE como entidad, sino depende de cada uno de los socios de URE y de cada uno de los radioaficionados. Mira, la URE está presente en muchos organismos, en muchos sitios, gracias a que tenemos socios, que tienen tiempo y disposición para hacer esta cuestión, que no siempre es fácil conseguirlo, es muy complicado. Ese es nuestro problema, que es muy complicado, porque
no sé, somos miembros adheridos de AENOR, bueno, ahora se llama UNE. Recientemente hemos recibido una información de un nuevo comité de no sé qué, no me acuerdo exactamente qué era. Estamos metidos ahí en el comité que lleva lo de la electrificación inalámbrica de los vehículos, que va a ser un problema importante si finalmente no se centran los parámetros bien. Y tienes reuniones con gente, son cosas que hacemos nosotros, en este caso la Junta Directiva, los representantes de la URE, pero la tarea de divulgar que tú estás comentando es algo que tenemos que hacer todos. Esto es un tópico también, pero es que es así. Es decir, el que mejor puede hablar de la radioficción o de la URE en particular es un propio socio, es decir, es otro. Es decir, si yo puedo convencer a un radioaficionado, no digo hacer un radioaficionado, que eso es más complicado, pero convencer a un radioaficionado de que, hombre, tú por qué no estás aquí, pues eso lo tienes que hacer tú, que eres el que le tienes al lado tuyo, ¿no? Bueno, esto choca muchas veces con otras problemáticas, otras disyuntivas. Siempre somos personas, las personas nos equivocamos, unos más, unos menos. Yo nunca he hecho nada con intención de molestar a nadie, pero bueno, siempre sí que es cierto que a veces cuando uno tiene que tomar decisiones, pues hay cosas que a algunos les gustan más y a otros les puede gustar menos, ¿no? Siempre habrá quien le guste y siempre habrá quien no le guste. Siempre. Pero bueno, yo sí que te puedo decir una cosa. Mira, al contrario de lo que escucho a veces también, el número de licencias en España no ha bajado. Te puedo decir, a pesar de que esto de la estadística de las licencias es como el secreto mejor guardado, todavía no han hecho pública la del 2022, la última publicada es la del 2021. Sí. Pero algo habremos hecho bien en estos 10 años anteriores, porque estamos recuperando cifras de licencias del año 2008 y 2009. Después de haber llegado a un pico bajo en el año, creo recordar que fue en el año 2011 aproximadamente. Claro. Qué suerte que ha coincidido con nosotros por ahí haciendo alguna cosita. Pero bueno, me refiero, hemos hecho eventos. Al final, nosotros somos radioaficionados. Una máxima principal que yo siempre he tenido desde que llegué a la directiva de la URE y que ha motivado muchas de las decisiones que hemos tomado, es que somos radioaficionados y hacemos radio. Yo hago radio. Me acuerdo al principio, de ser presidente, que a los socios, bueno, la gente que tropezaba por las bandas en 40 metros, en los pailas, yo estoy en todas partes, se sorprendía de que yo, que era el presidente, estuviera allí. Yo soy el presidente, como digo yo muchas veces, por una casi accidental. Sí, pero estarás conmigo en que no estamos muchas veces acostumbrados, a veces, pues por decirte algo, a los presidentes, a este tipo de estamentos, los entendemos como muy lejanos, ¿no? No me lo voy a encontrar aquí en el país. Sí, ahí estamos. Mira, por cierto, que tengo por aquí la QSL. Mírala. Aquí está la QSL de. Aquí está la QSL de UE. Yo tuve la suerte de. O sea, es que yo soy radioaficionado. Yo lo primero que hago en mi casa me siento aquí enciendo la radio. Lo primero que hago por las mañanas es encender la radio. A las 7 de la mañana yo lo que hago es encender la radio. Enciendo el ordenador ya. Bueno, el ordenador ya y la radio es una pieza fundamental. Pero a lo que me refiero es que hacemos radio. Y tratamos de divulgar la radio y fomentar todo lo que sea radio. Y todo lo que hemos hecho, importante, algo que quedará para los restos cuando otros sean presidentes, pues ahí está el G de URE, el sistema de G de URE, el sistema Q de URE, todo para beneficiar la tarea de radio o la tarea burocrática relacionada con la radio que tiene en este caso un socio, ¿no? Ojalá hubiéramos inventado, se nos hubiera ocurrido el sistema de Q de URE de la gestión de QSLs hace 10 años, ¿vale? Yeah. Ojalá se nos hubiera ocurrido. Se nos ocurrió más tarde y bueno, ahí está, lo utilizan muchos socios, algunos no socios también lo utilizan porque sí les dejamos utilizar ese sistema y tiene una buena aceptación. Evidentemente el asunto de las QSLs físicas va mermando, pero no te creas, todavía el año pasado se manejaron más de 5.000 kilos de QSLs en la URE. Es muchísimo, es muchísimo. 5.000 kilos de QSLs, Sí. Se dice prontos. Son muchas, Sí. Muy bien, Pedro, se nos acaba el tiempo. Vaya. Sí, es lo que tiene. A mí es que no me gusta hablar, ¿sabes? Este es el problema que tengo yo. Se nota. Mira, me gustaría, danos, 4 pinceladas de
el por qué, ya lo has dicho durante toda la entrevista, pero resumido, ¿vale? En condensado, en un minutito, por qué un radioaficionado, y no voy a decir solo un radioaficionado, porque vuelvo a lo que decía, un amante de la radio o un amante de la radioafición, haga radio o no haga radio, porque es que hay muchas casuísticas. Yo tengo 2 niñas, trabajo en 1000 cosas, y puedes tener un tiempo más limitado para hacerlo y haces cuando puedes. Aunque no hagas, pero si te gusta, ¿por qué deberías formar parte de URE? Bueno, yo creo que esto siempre suelo decir, utilizar el mismo ejemplo. Siendo gallego, voy a hacer un poco de gallego en este caso, ¿no? Un poquito es, ¿y por qué un joyero se tiene que asociar en una asociación de joyeros? ¿O por qué un camionero se tiene que asociar en una asociación de transportistas? Pues busca la respuesta, y la respuesta en este caso es la misma. La URE hace una tarea principal, y es velar por los intereses de los radioaficionados, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que la URE, en este caso, como entidad, a través de su junta directiva, pues tiene reuniones con distintos estamentos, telecomunicaciones, con otros sectores, últimamente con algún problemática. Recuerdo, hace poquito hemos estado con una asociación principal de esto, de instaladores de ascensores, ya sabes, los variadores, todo este problema de la interferencia permanente. Sí, es muy problemático, es muy importante. Entonces, esto te lo hace la URE, es decir, te lo hace la URE como entidad, vuelvo a repetir, pero no lo tiene que hacer alguien. En este caso es una tarea que asumimos altruistamente los directivos. Pero básicamente la razón principal es la defensa de nuestras cosas. Nuestras cosas pasan por el espectro. Hoy tenemos la suerte de que utilizamos la banda de 160 metros solo en los concursos de momento, pero bueno, ya llevamos varios años que durante los concursos principales mundiales nos permiten utilizar durante el fin de semana del concurso todo el segmento completo de 160 metros, igual que en otros países. Algún día, después de tantas autorizaciones temporales, algún día conseguiremos la autorización definitiva. Hoy en día disfrutamos de una banda de 60 metros gracias a las gestiones de la URE, de la IARU en particular, pero antes de que se regularizara del todo el segmento que tenemos ahora autorizado, después de que se aprobara en una CPT, antes de eso, la URE ya había conseguido que se nos asignara algún canal en la banda de 60 metros. Hemos conseguido avances en la banda de 432, es decir, en definitiva, conseguimos que nos dejen, aunque sea de momento temporalmente, cuando salió el QO100 y la problemática que tenía el QO100 de que la transmisión es en 2,4, sí. Pues bueno, de momento es una autorización temporal que pedimos ya todos los años. O sea, ya esas tareas que están puestas en un POSIT allí en la oficina, de qué hay que hacer ahora. Hoy toca pedir esto, cuando llega el mes de diciembre, ¿no? Estas cosas que no se ven, intangibles, como digo yo, son las que motivan a alguien, o deberían de motivar a alguien para pertenecer a la asociación, en este caso a la URE, porque velamos, no digo que otros no lo hagan, pero nosotros velamos por los intereses de todos los radioaficionados, no solo el socio de la URE. Y luego ser socio de la URE, además de esto, pues te permite acceder a la revista, a lo que llamamos servicios, si quieres llamarlo así. Pero insisto, eso puede ser un incentivo para que alguien se sume. Es decir, no hay ninguna, no sé otras asociaciones de Europa, la verdad, nosotros hacemos todo lo que podemos. Es decir, un chaval mayor de 14 años que tenga interés en sacarse la licencia, le hacemos socio de captación gratuitamente, le mandamos el libro, le asociamos le escribimos a una delegación cercana a su casa para que le puedan ayudar, etcétera, etcétera. Si se saca la licencia entre los 18 y los 25, le hacemos socio familiar. La URE tiene una cosa que se llama socios familiares que pagan el 50%. Bueno, pues en una asamblea decidimos hacer socios familiares a estos jóvenes y pagarles, ayudarles con la licencia, con el pago de la cuota.
Yo reconozco que una de las problemáticas, uno de los inconvenientes a veces para alguien es la cuota. ¿No? Dices que es muy cara. Bueno, es la que necesitamos para cubrir el presupuesto. Ahí está el presupuesto, ahí está la ejecución del presupuesto, ahí está todo lo que en qué se gasta el dinero. Aquí no se dilapida el dinero de nadie, no se tira el dinero por la ventana. Los directivos no cobramos más allá de que nos compensan los gastos que tenemos cuando tenemos que viajar y como tiene que ser, por cierto. En otras épocas, si hubiera sido así, te podría decir que nos saldría el dinero por las orejas, pero bueno, esto no merece la pena tampoco hablar mucho de ello, pero esta es la realidad. Entonces yo les animo a que se acerquen, a que nos conozcan, a que vean lo que tenemos. La revista podrá ser mejor, podrá ser peor. Lo cierto es que es muy demandada porque lo primero que hace cualquiera por ahí es pasársela a sus amigos y este tipo de cosas. Sí. A veces los socios, escucha, los socios, nosotros mismos somos los que nos ponemos piedras palos en las ruedas, porque en este afán a veces, no sé cómo calificarlo, desmedido de divulgar, igual no pasados de divulgación, ¿no? Entonces al final nuestra revista acaba siendo pública sí o sí. Es decir, si tarde más o tarde menos, al final la revista acaba siendo pública. Hombre, ahora tenemos ha habido algún compañero de sección que anteriormente, antes de formar parte de EURE, o sea, no todas, pero de vez en cuando venía, toma 3 o 4 revistas para que les eches un ojo. Sí, claro, nada, perfecto. No me refería yo a ese formato. Ya. Claro, no me refería yo a este formato porque esto lo hacemos nosotros. Mira, esto claro. De la revista, y es que podemos estar aquí hasta pasado mañana. Claro, esto de la revista. Te iba a decir precisamente, en la condensación en un minuto ha sido totalmente imposible. Imposible, no es posible. Mira, yo tengo un defecto. Pero es imposible. Atiende, esto, Xavi, yo tengo un defecto y es que hablo mucho. Hablo mucho además porque, como digo yo muchas veces a mis alumnos, es que a mí me pagan por hablar. Ya. Es decir, mi trabajo es hablar. Y es que hablo de la EURE y se me va el tiempo, se me va la noción y se me va todo. Pero nuestra revista, la revista, hacemos hoy tenemos revista de gente, es que hay que quitar la revista. Yo digo muchas veces, bueno, la podemos llegar a quitar algún día. La mayor parte de los socios todavía siguen prefiriendo la revista editada en papel. Ya. ¿Algún día dejará de hacerse la revista en papel? Pues sí, pero no, toda no la podremos dejar de hacer por una sencilla razón. Si no tenemos revista, ¿qué revista mandamos cuando vamos a un colegio, cuando mandamos a bibliotecas de universidades, a bibliotecas de colegios y a otro tipo de bibliotecas que tenemos una base de datos? Mandamos muchas. Ya. Mandamos todos los meses un ejemplar. Es decir, disfrutemos, divulguemos lo que hacemos y a lo mejor con esto conseguimos que alguien se anime y se junte a nosotros. Y aquel, como digo yo muchas veces, aquel que se le haga un poco cuesta arriba pagar la cuota, pues hoy en día puede pagar la cuota como quiera. Lo que es impepinable es que lo que no puede ser es que no pagues la cuota. Tienes que pagar tu cuota como pagamos todos, ¿no? Esto a veces, ahora que no nos oye nadie, de momento, pues a veces los jubilados, ¿no? Lo primero que te preguntan es, oye, es que ya, pero es que seas jubilado no es equivalente 100% de que no tengas ingresos. A lo mejor hay un trabajador que tiene menos ingresos que tú y la otra realidad es que nosotros no tenemos. O sea, nosotros por tener un socio jubilado no nos paga el Estado una cantidad. Entonces, al final tenemos que pagar todos. Puedes pagar trimestral, puedes pagar semestral, puedes pagar, no sé si hasta cuatrimestral, me parece. Paga como quieras. Pero el resumen es que si lo divides en el año, la cantidad efectivamente no es tanta. Entonces, nada, que se arrimen y sobre todo, en todo caso, que hagan radio. Que lo importante aquí es hacer radio, la que a ti te guste, ¿eh? A mí yo no discrimino tampoco a nada, ninguna actividad de radio. Yo procuro darle a casi todos los palos. Unas veces dedicas más tiempo a unas cosas, otras veces dedicas al DX, he dedicado mucho tiempo. Bueno, toda mi vida he dedicado al DX, ¿no? Luzco aquí detrás con orgullo los principales diplomas del DX, ¿no? De la RRL, los nuestros. Ahora también le pego al FT8, hago también algo de yo sé telegrafía, yo hago telegrafía, pero bueno, yo como digo muchas veces, yo no soy un telegrafista, ¿eh? Pero a mí no se me escapa un cuestión telegrafía. Por muy susurro que sea, yo sé cuando me están llamando, contestando a mí, y con eso para mí tengo bastante. Pero fíjate que es una cosa que
a veces, en mi caso, por ejemplo, digamos, emito muy poco, ¿vale? Emito muy poco, por cuestiones logísticas, pero escucho mucho. Es decir, que eso también, o sea, para mí también es, de alguna forma es hacer radio. Cuando pillo algo que digo, voy a hacer esto, venga, porque sé que es un momentito. Yo soy de los lo tengo hablado en alguna conversación también en el podcast, yo soy de los de 5-9. 5-9 porque no tengo tiempo de más. Pero siempre escuchando, ¿vale? Intentando escuchar en 40 metros, en 80, en 20, etcétera. Pero también es eso. Y al final es lo que tú dices, hacer radio de una forma o de otra, pero divertirse con la radio, pasárselo bien, disfrutarla, porque si la disfrutas la sigues haciendo. Si no, no. Eso es. Hacer radio todos los días a ser posible y aquella parte de la radio que más te guste o menos te guste. Mira, los concursos, esto que llamamos ahora la radio deportiva, ¿no? Que se viene llamando la radio deportiva. Pues mira, los últimos chavales que se han sumado a la asociación y a la actividad han venido por ahí. Sí, incluso uno fue el campeón quedó campeón en el campeonato de HF el año pasado, o no sé, bueno, el año pasado seguro, no sé si fue el anterior, hace 2 años. Y era un chaval que acababa casi de llegar, prácticamente, ¿no? Entonces hay mucha gente. Claro, no nos engañemos. La radioafición, como otros hobbies, actividades o aficiones, vamos a decir, más individuales de realizar, tienen el mismo problema, y es el relevo generacional. Esto es un problema impepinable. El que tenga la varita mágica de cómo, y que no me cuenten historias, como digo, que la URE lleva yendo a los colegios desde el año 86. Ya. Pero bueno, mientras haya espectro de radio, yo creo que habrán radioaficionados. Bueno, bueno, ese es un problema. Mira, esto daría para otra charla de otras 4 horas. Es decir, esto del QRM, pues mira, cuando te he contado que hemos estado recientemente en una asociación, pues ¿por qué? Pues motivado por unos problemas que hay concretamente con unos variadores que habrá en muchos sitios, pero que conozcamos en Asturias, en Gijón y en Oviedo, más en Gijón, creo recordar. Y ahí estamos, peleando. Contra las normativas municipales, contra lo que tú quieras. Para eso estamos nosotros, o por lo menos lo intentamos. Y para eso necesitamos el apoyo de la gente. ¿Por qué? Porque las cosas no se sostienen solas. Pues Pedro Fernández, Eco Alfa 1 Yankee Oscar, presidente de URE, ha sido un placer contar contigo en los micrófonos de CECU en frecuencia, y pensaba que ibas a decirme antes, cuando has dicho me voy a poner un poco gallego, cuando te he dicho por qué la gente tiene que asociarse, pensaba que me ibas a decir ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, pues ya. No, lo que pasa es que yo te he vuelto con una pregunta, por eso dije lo de gallego, ¿no? Pero efectivamente, ¿y por qué no? ¿Y por qué no vas a ser socio de la URE? Claro. Es decir, ¿eres radioaficionado? Ahora que no la tengo aquí, mi mujer es socia de la URE, porque tiene licencia. Aparte de que sea la mujer del presidente, que me parecía como un poco obvio, ¿no? Sí. Pero bueno, independientemente de esto, tiene licencia. De hecho, te voy a decir una cosa. Un porcentaje muy alto de los socios de la URE no hacen ni radio casi. Ya. ¿Vale? Ya. No me atrevo a darte una cifra. Pero cuidado con el casi. Sí, pero cuidado con el casi, que el casi es importante. Porque una cosa es, no hacen radio, porque no. Y otra cosa es, no hacen radio casi, oye, pues por cualquier cosa. Pero ahí está la radio, siempre está la radio ahí. Es como, en cuanto tengo un momento, mira, y cerraré con esto. La semana pasada en el mercado fui al mercado y claro, mi familia estaba en casa. Con lo cual, yo cuando salí del mercado, cuando ya acabó todo, me cogí mi coche, me subí a un monte, ¿vale? Y estuve allí hasta que las inclemencias meteorológicas me tiraron abajo, ¿vale? Pero que, por cierto, desde aquí a los compañeros con los que estaba en QSO, les pido disculpas, que al final no me pude despedir porque me tiró la antena abajo. Pero quiero decir, momento que pude, porque no tenía obligaciones familiares ni tal, oye, pues lo aprovechas. Aunque sea poco, pero ese poco, haz radio. Pues lo importante, ese casi. Es importante. Bueno, pues nada, Xavi, ha sido un placer. Mira, divulgar nuestro mensaje tiene una faceta principal y para eso tenemos a las redes sociales. Y yo esto lo digo a todas las asambleas generales. Si asistes a la próxima que tenemos el día 10, seguramente lo volveré a repetir, porque lo digo todas las veces que puedo. Es decir, todo el mundo tenemos nuestras redes sociales, vamos a decir, a nivel local, ¿no?
Y no, a veces nos puede esta ansiedad de a ver quién da primero, pero no se dan cuenta o no nos damos cuenta de que no es lo mismo que una noticia la divulgue una cuenta a que la divulgue otra cuenta que tiene 10, 12, 15 o 20.000 seguidores. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, pues ese es esto. Entonces, divulguemos lo que hacemos, trabajemos con lo que tenemos, en este caso dentro de la asociación, colaboremos con la asociación, porque vuelvo a repetir que la asociación es una entidad, no es un ente, iba a decir abstracto, pero la URE no sabe hacer nada. La URE como entidad no sabe hacer nada, lo hacen los socios que colaboran con la URE, bien como cargos directivos de la URE. El año que viene tocan elecciones. Animo a todo el mundo que se presente aquí a este puesto, por supuesto, y que ya estuvo bien. Los próximos van a ser 10 años ya como presidente, y si no en su sección, en donde sea, y que se junten con sus colegas de la zona, que pierdan el tiempo, que sea para tomar un café y charlar un rato, pues por ejemplo, ¿por qué no? O para ir un día a un colegio, quedar y hacer una actividad en algún instituto. Mira, los de Las Palmas se han juntado 5 o 6 chavales ahora en diciembre con lo del Jota, en la URL, han ido por allí a un instituto, un par de institutos, en fin. Es decir, esto a lo mejor, evidentemente, no nos va a hacer más radioaficionados en España, pero a lo mejor sí. A lo mejor un día, al menos alguno de esos, se sumará a la radio. Sí, Pedro, seguro que sí. Yo lo hago todo. Escucha, lo llevo haciendo muchos años, ya para terminar, porque ya te dije antes que yo soy profesor técnico, soy de formación profesional. En mis asignaturas, siempre que he tenido oportunidad, he metido la cuña radiofónica. He hecho muchas actividades con chavales, con mis chavales, y en todos estos años, casi anualmente, siempre cuando tocaba hablar de algún tema que tuviera relación con lo nuestro, yo aprovechaba esta coyuntura. Pues conseguí un año que salieran dos que sacaron la licencia, que siguen siendo radioaficionados a día de hoy. Bueno, son 2. A otros no los conseguimos convencer, no convencemos a los, como digo yo, no convencemos a los que tenemos en casa como para convencer a los que están fuera, ¿no? Pero sí, bueno, señor, hay que intentarlo, en todo caso hay que intentarlo y unirse a nosotros y ayudar. En definitiva, la palabra es con tu asociación o con tu membresía, en este caso, ayudas al colectivo. Muy bien, Pedro, pues muchas gracias. Pues ha sido un placer charlar contigo, Xavi. Un placer. Chao. CQ contest. Hello, contest. Bueno, y después de charlar con Pedro Fernández, Ecoalfa 1 Yankee Oscar, presidente de URE, acerca de, pues un poco, en qué consiste la URE, cuáles son los cometidos que tiene la Unión de Radioaficionados Españoles y las razones un poco para todos aquellos radioaficionados que estén pensando, pues como hice yo en su día, en asociarse a URE, vamos a hablar de nuestro concurso. Ya la semana pasada habréis visto que en el episodio 17 ya os dejamos la pregunta para el concurso. La pregunta del pasado episodio era: ¿para qué bandas son las 2 antenas de móvil que vende Ecoalfa 7 India Quebec Sierra en la Rueda Mercaradio? Bien, en la sección concurso de nuestra web cqenfrecuencia.com encontraréis esta pregunta y irán apareciendo las preguntas de los siguientes 5 episodios, o 4 contando este episodio, hasta el 30 de junio, momento en el cual podréis responder, mandarnos las respuestas a estas 6 preguntas para participar en el sorteo de un Walkie Vivanda Luthor Tango Lima 45, que esperamos que os haga disfrutar mucho durante este verano. Lo sortearemos el próximo 30 de junio. Hasta entonces, capítulo tras capítulo, vais a tener colgadas en nuestra sección concurso de la web cqenfrecuencia.com las preguntas de cada uno de los episodios. Cuando ya estén todas, simplemente tenéis que mandarnos la respuesta y ya podréis participar en el concurso con estas respuestas. Os recomendamos que no esperéis al último episodio porque vais a tener que escuchar mucho contenido de golpe. Se os va a hacer muy pesado, con lo cual casi que vayáis apuntando la respuesta a cada una de las preguntas y ya de cara al 30 de junio nos las mandáis y participáis en el sorteo. Toda la información del concurso ya sabéis en cqenfrecuencia.com/concurso.
Y mirad, como siempre os decimos, si cada semana disfrutáis de estos contenidos y os gustan los contenidos que generamos y estos episodios de CQ en Frecuencia, darle a seguir al podcast, darle a la campanita. Si lo estáis escuchando en YouTube, pues darle a seguir. Si estáis en Spotify, si estáis en Apple Podcast, si estáis en iVoox, en la plataforma en la que estéis escuchando este contenido, este podcast, por favor, darle a seguir. Ya somos casi 100 suscriptores en el podcast, 100 personas, 100 radioaficionados, 100 amantes de la radio que cada semana estamos ahí disfrutando de nuestro hobby. Pues hacedlo, seguidnos y así pues nos apoyáis. Y si nos compartís en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en la red social que queráis, y lo comentáis a vuestros compañeros radioaficionados, pues mejor que mejor, porque cuantos más seamos en este podcast y cuantos más participemos, escuchemos, no digo oigamos, digo escuchemos, es importante escuchar, ya lo sabéis, y en la radio más que en nada, pues mejores contenidos podremos generar y entre todos mejor nos lo vamos a pasar. Ya sabéis que un poco el objetivo que tenemos con este podcast no es otro que generar unos contenidos amenos que os puedan acompañar pues en vuestro coche, en vuestros paseos, mientras paseáis al perro, mientras vais a recoger a los niños al cole, bueno, en todos aquellos momentos en los cuales no tenemos la radio cerca, pero que la radioafición nos siga acompañando. Y os recordamos también, para acabar, que cualquier inquietud que tengáis, cualquier duda, cualquier pregunta, sobre todo preguntas, recordad, el pasado episodio hablábamos con Juanma de Hanbay y nos lanzaba la posibilidad de lanzarle preguntas técnicas sobre equipos. Cualquier inquietud que tengáis, cualquier consulta, podéis poneros en contacto con nosotros a través del formulario de contacto de nuestra web cqenfrecuencia.com. Estaremos encantadísimos de recibir vuestro feedback, de qué os parecen los episodios que vamos lanzando, cuáles son vuestras dudas, si queréis que toquemos algún tema, si queréis que hablemos con alguien. Cualquier idea es bienvenida a través del formulario de contacto de cqenfrecuencia.com. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73